Bienvenidos a la ciberseguridad 360 grados. Hoy en nuestro espacio Ciberseguridad 360 grados, que de la mano de CCN CERT os hablamos con el marco de fondo de las jornadas STIC que se celebrarán a principios de diciembre, pues hoy hablamos de estrategia. Resulta obvio que si las empresas se dotan de estrategias empresariales para crecer, para avanzar, para ser más prósperas, es lógico que el desarrollo de la seguridad de la información, desde instituciones públicas o privadas, se ve igualmente dotado de una estrategia, ya que un ciberataque puede afectar con mucha más virulencia incluso a una empresa que lo que puede hacer una crisis económica. Por eso hoy vamos a hablar desde una perspectiva pública de la estrategia, digamos, supranacional, del Esquema Nacional de Seguridad. Es el esquema que marca el plan de seguridad para los organismos e instituciones públicas de nuestro país y también de los centros de respuesta ante incidentes de la Red Nacional de SOC. Lo vamos a hacer con un especialista, con Pablo López, que es jefe del área de normativa y servicios de ciberseguridad de CCN CERT. Pablo, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y nada, un placer estar aquí con vosotros. Oye, Pablo, lo que sí que me gustaría en primer lugar es que a todos los que nos están escuchando, algunos son más especialistas, otros no lo son tantos. Sobre todo para ellos, contarles en qué consiste el Esquema Nacional de Seguridad, para qué sirve, cómo se ha creado y cuál es un poco la propia vida del esquema, porque es algo que se va renovando y se va actualizando. Así es, ¿no? El esquema al final muchas veces lo asocian a un desarrollo reglamentario, ¿no? A unas medidas de seguridad, a un real decreto. Y realmente es algo más, es la principal herramienta que tenemos, ¿no? Porque es lo que te permite establecer criterio y orden a la hora de aplicar las soluciones de seguridad con las cuales estamos todos muy familiarizados, ¿no? Es decir, la necesidad de un EDR, de un SIEM, es decir, cómo gestionar la ciberseguridad, el criterio, el orden, la manera, la priorización, el contexto, ¿no? Es lo que el Esquema Nacional de Seguridad nos ayuda a hacerlo, ¿no? Y simplemente aplicando una metodología y un protocolo, ¿no? Es lo que es, ¿no? Muchas veces lo asociamos a, ya te digo, una regulación o una normativa y al final es mucho más, ¿no? Es la herramienta que nos ayuda a aterrizar de una manera adecuada todos los servicios de ciberseguridad que nos hacen estar seguros y, en cierta manera, no ser un objetivo blando de cara a la ciberamenaza o al atacante, claro. Oye, Pablo, estamos hablando de que el Esquema Nacional de Seguridad se va renovando, se va actualizando, las amenazas evolucionan y entiendo que este esquema también, ¿no? En este momento en el que estamos hablando, ¿en qué punto estaría esa renovación y cómo va a impactar a las diferentes instituciones? Pues está a punto de ir al Consejo de Estado y yo creo que su publicación en breve, a finales de octubre, principios de noviembre, esa es la idea. Y realmente, por eso es una herramienta que ayuda, ¿no? Porque desde su creación en 2010... lo hicieron con mucha vista, lo hicieron de cara a futuro, ¿no? Y sobre todo previendo que se podía modificar y actualizar en un periodo más o menos de cada 5 años, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho, es actualizarlo ¿a qué? Al estado de arte de la tecnología, al nivel de madurez también de las instituciones, de las entidades locales, la Administración General del Estado, comunidades autónomas, propiciando eso, que al final la implementación de seguridad sea algo viable. Es decir, lo que hacemos o lo que se hace es adaptar la normativa a la situación actual, ¿no? O sea, permite hacerlo viable, ¿no? Es decir, que al final la implementación de seguridad sea algo que es factible y que no sea simplemente pues algo el producto de en un momento dado de pues eso, de una idea feliz, ¿no? Y Pablo, ¿qué tipo de acciones se llevan a cabo para que sea real y para que sea viable, ¿no? Que es unas de las características que estás remarcando y que yo creo también son muy interesantes, ¿no? Que una normativa no se quede simplemente en un papel o en una certificación que hace una empresa, sino que sea realmente algo útil, que las empresas certificadas en este esquema lo lleven a la práctica y nos ayude a que estemos todos más protegidos. A mí esa pregunta me encanta, ¿no? Porque yo tampoco, siendo sincero, ¿no? Mi relación con el Esquema Nacional de Seguridad es de hace 5 o 6 años, ¿no? Y cuando te aproximas al Esquema Nacional de Seguridad, dices, ¿qué es esto, no? Porque además ves ese anexo, ves esas etiquetas de colores y dices, ¿qué es esto, no? Y realmente lo que hemos hecho en los 2 últimos años es hacer algo que parece, eso, un real decreto, algo que no muy fácil de digerir, hacerlo digerible. Y me dirás, ¿cómo lo hemos hecho? Uh-huh. Porque en alguna conversación también, ¿no? Cuando hablamos de cumplimiento, pues la gente ya mira para otro lado directamente. Dice, ¿qué es esto, no? Yo quiero directamente la gamificación, o quiero ya mi CTF, quiero mi juguete, como digo, entre comillas, ¿no? Pues hemos hecho algo muy bonito, ¿no? Y de hecho tenemos un proyecto muy chulo, que es hacer pruebas de concepto, ir directamente... O sea, hemos ido a la parte humana que implica la implementación de la ciberseguridad. Es decir, hemos ido a las entidades locales, hemos visto cuáles son sus problemas, les hemos ayudado
hemos analizado, lo hemos modelado, lo hemos automatizado, lo hemos integrado en nuestras herramientas en ese amparo, y al final lo que para ellos era algo que era un reglamento, ¿no? Es decir, algo muy legal, muy jurídico, muy del punto de vista, pues eso, legal, algo muy factible, porque prácticamente lo hemos modelado desde el análisis de riesgos hasta las medidas. Con lo cual, cuando tú te enfrentas a una base de datos, una herramienta, donde está todo modelado, que tienes unos asistentes y prácticamente el hacer un plan de adecuación sobre una entidad que ya tenemos, pues eso, muy parametrizada, y ves que llegas a un objetivo y te cuesta unas horas y un esfuerzo, pero puedes llegar al objetivo, realmente ha sido, pues para nosotros muy satisfactorio, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, que no lo he hecho hasta ahora, lo hemos conseguido haciendo pruebas de concepto, yendo con las entidades locales que son las más necesitadas, y sobre todo ayudándolas, ¿no? Viendo cómo esto puede resolver sus problemas y haciéndolo viable, ¿no? Pruebas de concepto, automatización de procesos, asistentes y herramientas como en el caso de Inés Amparo que te ayudan a llevarlo a cabo. Algo muy bonito, ¿no? No sé si me veis la cara, no se puede ver. Sí, se ve. Es algo muy chulo que hemos hecho, ¿no? Los oyentes no lo verán, pero realmente Pablo tiene cara de que satisfacción y de sí, el tono, el tono. No, la verdad es que al final estaba pensando, escuchando a Pablo, empresa pública, empresa privada, comparten un poco pues esas mismas resistencias iniciales, ¿no? Es decir, decía antes Pablo, es que es normativo, es un decreto, madre mía, ¿cómo lo vamos a implementar? Lo mismo ocurre cuando hablamos de una empresa privada y le hablas de la necesidad de crear una estrategia para proteger su empresa, ¿no? Y de repente cuando se dan cuenta de que les resulta útil, de que además les hace estar en cumplimiento con muchas empresas privadas, con muchas empresas para las que trabajan, empresas más grandes que les exigen ya un cumplimiento, ¿no? Entonces, yo creo que superar esa resistencia inicial y luego haber concienciado, en este caso a entidades locales, como dice Pablo, pues yo creo que es, por supuesto, muy satisfactorio, muy satisfactorio. Pablo. No, yo quería hablar con mi tocayo, con Pablo, ya que hablábamos de que es un elemento vivo y que va evolucionando, y hablaba de 2010, ¿cómo ha sido la adopción de la nube por parte del Esquema Nacional de Seguridad? Porque la nube es algo que ha venido en los últimos años así como muy de golpe. Pues también me encanta la pregunta, porque es otro proyecto muy chulo que hemos hecho, ¿no? Sobre todo el conseguir que la administración se pueda ir a la nube, ¿no? Es decir, porque el confiar en algo que está más allá de ti, ¿no? Es beyond your control, es muy complicado, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Primero, contar con la apuesta de los proveedores, ¿no? Primero 2016 con Microsoft, los últimos años con AWS y ahora con Google, ¿no? Es decir, hemos conseguido que estas grandes corporaciones apuesten por el NS. ¿Y por qué han apostado por el NS? Porque nosotros, a la administración, tenemos que buscar una solución para ir a la nube. Lo primero que se hizo es buscar que esa tecnología estuviese certificada en la nube. Empezamos con 2016, como he dicho, con Microsoft. Luego no solamente hacía falta que esa certificación, ¿no? Que al final es decir que una tecnología puede implementar medidas. Hicimos guías de configuración. No solamente hicimos las guías de configuración segura, sino que también desarrollamos herramientas para comprobar que esa configuración en esos tenants también eran aplicables, ¿no? Pero no solamente últimamente hemos hecho un proyecto muy bonito con Microsoft Teams, sobre todo ahora que el tema del Skype for Business está pues descontinuado, va a estar descontinuado, que es preparar directamente lo que llamamos un escenario, es decir, un tenant donde tienes desde Azure a Office 365, lógicamente, porque es Microsoft Teams, donde tienes configurado todos los servicios y directamente eres capaz de, contratando una licencia, directamente con esta guía de configuración, la 887ES, tú puedes aplicar unos scripts y en automático generas el tenant configurado con un nivel de riesgo residual, ¿no? De garantía, de confianza, validado por la autoridad, ¿no? He dicho 887, pero es la 885, porque tenemos debido a las tecnologías 884, 885 es Microsoft, 887 es AWS y 888 es Google. Es que, pues si no lo sabes, Eduardo, o no lo saben nuestros oyentes, el CCN, además de todas las cosas que hace, tiene publicadas unas guías de cómo debes securizar herramientas, aplicaciones y cómo debes protegerte, y las hacen públicas y están a disposición de empresas privadas también. Y una característica, además, por lo que estaba diciendo Pablo, es la simplicidad. Estáis intentando que todo se haga de la forma más sencilla posible, evitando lo que ya tienen de complejidad todos estos
temas. Y también es que estamos cambiando la aproximación, porque antes, desde el punto de vista de la autoridad, tú exigías a fuego una serie de medidas. Eso también lo estamos cambiando. ¿Qué es lo que hacemos? Es decir, fijamos un nivel mínimo de seguridad, que es el del sentido común, y a partir del ecosistema, es decir, de tu nivel de madurez, de los recursos que tienes disponible, de los lujos que te puedes permitir, te exiges una determinada acabado, como digo yo, o exigencia en ciberseguridad. Esas son las nuevas guías. O sea, las nuevas guías que estamos desarrollando ya no es exigirte algo a fuego que luego, según la entidad, puedes aplicar o no. Es decir, lo que hacemos es definimos un nivel mínimo y a partir de ahí, en función del riesgo que quiera también asumir la entidad, te pides más o menos. Es decir, aquí también estamos jugando a compartir responsabilidad entre la entidad y la autoridad. Y cambia un poco los paradigmas, ¿no? Y estamos trabajando en ello. También es un nivel es cuestión de madurez. Y Pablo, hablamos de que hoy cualquier empresa debe tener una estrategia, las instituciones públicas les dotáis de un camino y de una normativa y de un cumplimiento a través del Esquema Nacional de Seguridad, y entiendo que esto se me antoja que debe ser común para todos los países de la Unión Europea. ¿En Europa hay ejemplos o acciones similares a las del NS, a las del Esquema Nacional de Seguridad? Pues que yo sepa no. Y de hecho, en la nueva NIS 2, la 2.0, ahora mismo lo que se prevé es eso, un esquema de ciberseguridad europeo. Es decir, en España, aunque parezca que a veces no, la idiosincrasia española es muy particular, ¿no? Parece que siempre nos cuesta, ¿no?, reconocer lo que hacemos, ¿no? Y en tema de ciberseguridad sí que hemos ido muy por delante con respecto a Europa, ¿no? En el tema de las taxonomías de la gestión de incidentes, en el tema de la propia gestión de incidentes, las estrategias en un momento dado. Y una cosa que hemos ido por delante es en el Esquema Nacional de Seguridad, es decir, el aterrizar una estrategia en un desarrollo reglamentario que te diga, porque al final estamos hablando de la 27.001, pero la 27.001 mucho más ambiciosa, en el cual no solamente dices lo que tienes que hacer, sino que eres capaz de aterrizar en detalle la medida a aplicar, ¿no? Y eso la Unión Europea lo está poniendo en valor. De hecho, quiere desarrollar un esquema nacional de ciberseguridad europeo, y de hecho nosotros, España, hemos hecho una propuesta, ahora mismo que estamos en el debate, como quien dice, de la norma para que se incluya, ¿no? Y en este caso basado en la experiencia nuestra. O sea, que somos un referente a nivel europeo, sois un referente a nivel europeo, eso es algo que yo creo que hay que poner en valor y que se debería conocer mucho más, porque este tipo de desarrollos reglamentarios son muy necesarios por muchos motivos, todo lo que nos estás contando, ¿no? ¿Cuál es la necesidad en concreto que destacarías de tener este tipo de desarrollos? Pues mira, más que, como decimos nosotros, la realidad es muy tozuda, ¿no? Y cuando hemos intentado implementar estas estrategias que llamamos de SOC, VSOC y demás, ¿no? Es decir, aplicar, vamos a ver qué monitorización hacemos, ¿no? O qué tipo de servicio necesita una entidad para realmente responder a la posible amenaza, potencial amenaza, ¿no? Porque también nos gusta hablar de que hay que dimensionarte a la potencial amenaza. Es decir, si estoy en la Champions, me enfrento a la amenaza de Champions. Si estoy en regional, ¿no? Y eso es difícil de medir. Pues lo que te iba a decir, o sea, cuando hemos ido a las entidades, lo que más han valorado, lo que nos piden, siempre es el desarrollo reglamentario. Es decir, dame el criterio para yo establecer no solamente mis prioridades, sino qué tipo de servicio de ciberseguridad necesito. Porque muchas veces no saben lo que contratar. Tiran de consultoras que al final te orientan, ¿no? Pero en este caso es que nosotros con el esquema prácticamente, hombre, no lo das todo, pero es prácticamente una calculadora que te ayuda muchísimo y está respaldada por un criterio, ¿no? Claro. Eso también le ayuda, ¿no? O sea, la propia realidad nos ha llevado a eso, ¿no? Y un punto que no he dicho antes del esquema, o sea, lo hemos evolucionado tanto y tiene un nivel de madurez tan grande como quien dice, que cuando lo hemos llevado a consulta pública, realmente las propuestas o las modificaciones o las consultas que nos han llegado han sido mínimas. Es decir, es verdad que todo documento lo tienen que ver muchos ojos para que al final que responda, ¿no?, a que es un producto bueno, ¿no? Realmente los comentarios que han venido han sido todos favorables y tendientes a mejorar, ¿no? Es decir, que se ha hecho un trabajo, en este caso desde la SGAT, que la verdad que increíble, ¿no? Es decir, a lo que vengo a decir, que no soy capaz de tratar a lo mejor con palabras, es que llevamos un recorrido que cuando llegas a este punto, que eres capaz de actualizarlo, y le hemos pegado un cambio importante, ¿no?, con varias aproximaciones, y la gente lo ve con buenos ojos, es esa sensación de que estamos haciendo algo que tiene sentido, ¿no? Y en todo esto que estáis haciendo, hay un desarrollo y hay unas herramientas con las que soléis trabajar y las ponéis a disposición de las administraciones públicas. Parece que están Inés, Pilar, Amparo. Cuéntanos un poquito de ellas, cómo son y qué objetivos tienen.
Esas herramientas, al principio, Inés nació como ese cuestionario que te servía para saber en qué estado de seguridad te encuentras, se encuentra cada entidad, ¿no? Al final era algo como de obligado cumplimiento que tenías que rellenar, ¿no? Un poco para cumplir con la normativa vigente. Le hemos dado una vuelta. Al final, lo que es un cuestionario lo hemos convertido en un asistente. Lo que es una información la hemos puesto en lo que es en un data lake, ¿no? Es decir, hemos creado una CMDB con toda esa información. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Un marco de gobernanza, es decir, toda esa información tiene un valor por sí sola que si eres capaz de explotarla para determinar a través de unas métricas y un catálogo de medidas de to-dos, es decir, que las entidades, a partir de toda la información que hemos sabido contrastar de otras entidades, puedan saber qué es lo que tienen que hacer para resolver sus problemas, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el LNS lo hemos utilizado para determinar qué medidas de seguridad no tenían sentido o porque no se aplicaban o porque su nivel de exigencia estaba fuera de lugar, ¿no? Y otra cosa que hacemos es comparar, es decir, por ejemplo, si vas a analizar la cadena de suministros, si vas a analizar la gestión de incidentes, si tú ves el tipo de incidente que está sufriendo una entidad con unas dimensiones, unas características parecidas a la tuya, y es capaz de gestionarlo, ya tienes un indicador de qué tienes que hacer para estar en la misma situación, ¿no? Es decir, que al final lo que hacemos es obtener mucha información, la analizamos y a través de esos indicadores y esas métricas determinamos los to-dos. Es decir, estamos no solamente haciendo una estadística, como digo yo, para determinar pues cuántos incidentes o tu nivel de madurez, sino que utilizamos esa información para mejorar tu nivel de madurez, ¿no? A mí me gusta decir una cosa siempre, ¿no? Es decir, ya está bien de que nos diga lo que tenemos que decir, ¿y por qué no empezamos nosotros a hacer lo que queremos hacer? ¿Pero en base a qué? Pues a la información que vamos obteniendo, ¿no? Y eso es Inés, es Amparo, es Pilar, son herramientas que están hechas para, o que buscan para facilitarte no solamente la vida, sino para extraer conclusiones, ¿no? En ese marco de gobernanza, que es algo muy bonito, y que hablando de las jornadas, pues a ver si en diciembre os presentamos, ¿no? Para que veáis realmente cómo a partir de unos datos eres capaz no solamente de pintar unas gráficas, sino que de determinar unos to-dos que pueden ayudar a determinadas entidades qué saber qué hacer en determinadas circunstancias, priorizando, asignando recursos, etcétera. Pues seguiremos, Pablo, hablando del Esquema Nacional de Seguridad, hablando de Inés, de Amparo, de Pilar y también, ojo, no nos queda hoy suficiente tiempo para hablar de las oficinas de cumplimiento y gobernanza, pero sí que todo esto, se lo vamos a decir a nuestros oyentes, estará ampliamente desarrollado en las jornadas STIC de principios de diciembre, en la que, bueno, pues daremos buena cuenta de toda la información y que no sé si, Pablo, nos puedes ir ya adelantando algún que otro componente de esos días. Sí, yo creo que este año, como todos los años, no son retos, ¿no? Y siempre damos una vuelta a todo, ¿no? Desde contar con vosotros en este caso, con Capital Radio, ¿no? Y todos vosotros para hacer un seguimiento de las jornadas, también el ámbito, ¿no? A lo que vamos a dedicar, ¿no? Ahí no solamente vamos a hacer, como quien dice, lo de siempre, ¿no? Va a tener los módulos de amenazas y tendencias, los módulos de el Esquema Nacional de Seguridad, de cibercrimen, ¿no? A dar también al papel de transformación digital, a INCIBE, mando conjunto del ciberespacio, ¿no? También a Cyberwall, sino que también vamos a dar la oportunidad para dar pie a difundir esa cultura de ciberseguridad a través del foro y luego iniciativas súper interesantes como puede ser la de Good Job, ¿no? Es decir, al final vamos a estar en la medida de lo posible y dado también el tiempo de que disponemos, el poner encima de la mesa módulos que den respuesta a necesidades que nos demandan, ¿no? Que muchas veces sin querer parece que vamos al banco pintado y el CCN no se puede permitir eso. Entonces vamos un poco a lo de siempre para responder a nuestra comunidad, pero siempre desde los CCN Labs a todas las iniciativas a intentar dar respuesta a esos colectivos que nos están demandando, ¿no? Desde la cultura al tema de Good Jobs con la discapacidad, al tema de, pues eso, de la transformación digital, hacia dónde vamos, es decir, siempre buscando un poco el dar valor añadido en unas jornadas que creemos que es un referente a nivel nacional. Pues nosotros queremos estar ahí, queremos sumar, por supuesto, a esa intención de estas jornadas STIC que tendrán lugar a principios de diciembre y que, organizadas por CCN-CERT, quieren ampliar para todos el futuro de la ciberseguridad en nuestro país. Nuestro invitado hoy a Ciberseguridad 360 ha sido Pablo López, jefe del área normativa y servicios de ciberseguridad del CCN. Gracias por esta didáctica. Mucha suerte, Pablo, y hasta muy pronto. Muchas gracias a vosotros.